Nuevamente quisiera darte la bienvenida a nuestra escuela bíblica virtual, hoy para desarrollar el tema número 4 de la serie sobre escatología que venimos llevando adelante durante estas semanas. En este caso vamos a desarrollar un tema que es de suma importancia, que también hace de que cuando escuchemos el título o escuchemos del tema, muchos presten atención porque lo desconocen. Algunos porque consideran de que es algo muy llamativo, otros porque quizás les produzca cierto temor, otros porque quisieran saber, inquirir, pues les llama la atención. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este tema número 4? Vamos a hablar acerca de el sellamiento, el significado, su propósito e importancia. Pero antes de comenzar a desarrollar este tema, vamos a juntos a pedir a Dios que nos acompañe en el desarrollo de todo este programa. Quisiera invitarte a orar. Padre nuestro que estás en la altura de los cielos, gracias Señor por escuchar nuestra voz. Gracias porque podemos acercarnos a ti y lo podemos hacer en el nombre de Jesucristo. Gracias porque también tenemos la oportunidad de plantearte todas nuestras necesidades. Por favor, atiende las necesidades de cada uno de nosotros. Y ahora en este momento, súplenos con sabiduría, con inteligencia, con capacidad de comprensión, para que al estudiar este tema podamos escuchar tu voz y podamos con tu ayuda prepararnos para entender y prepararnos para decidir a hacer tu voluntad. Gracias por respondernos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a avanzar con el tema que habíamos planteado sobre el sellamiento. Nosotros vamos a concentrarnos específicamente allí en tratar de comprender la descripción del suceso, de lo que es el sellamiento, ver cuál es el sello de Dios, también reconocer cuándo ocurre el sellamiento, en qué tiempo, cuánto dura y cuáles son las condiciones para ser sellado. A lo largo de los 3 programas anteriores, por los que estuvimos ya trabajando en semanas anteriores, estuvimos analizando la importancia de la reforma espiritual. Y hoy vamos a concentrarnos específicamente en el sellamiento. Nosotros tenemos una clara motivación dada por la escritora bíblica Elena de White, cuando ella menciona lo siguiente: llegó el tiempo cuando todos los que tienen interés en su salvación deberían inquirir con seriedad y solemnidad qué es el sello de Dios. Básicamente, lo que esta autora nos señala a nosotros es que debemos inquirir con seriedad y solemnidad. Es decir, si tenemos interés en nuestra salvación, tenemos que encontrar la respuesta a esta pregunta: ¿qué es el sello de Dios? Y como es tan trascendente encontrar la respuesta a esta pregunta, lo es también todo el proceso que implica el sellamiento. Nosotros tenemos la base bíblica que se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, versículos número 2 y 3, en donde se menciona lo siguiente: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El texto bíblico nos señala de que hay un ángel, otro ángel. El versículo número 1 menciona que hay 4 ángeles que están colocados en los 4 puntos cardinales o ángulos de la tierra, que están sosteniendo los vientos. Pero ahora aparece otro ángel, y este ángel es muy especial
porque tiene el sello del Dios vivo. No solamente tiene el sello del Dios vivo, sino que tiene una tarea que llevar adelante, que es la de sellar en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, del texto bíblico, nosotros rescatamos tres ideas importantes que a lo largo de todo el programa las vamos a desarrollar. Primero, que Dios va a postergar su juicio final hasta que el proceso del sellamiento esté completo. Esto significa que nosotros debemos entender cuándo comienza el sellamiento y cuánta duración tiene este proceso para cada uno de los que son sellados. El punto número 2 es saber de que toda persona que sea sellada ha sido fiel a Dios, pues permitió que el poder divino sea real en su vida. Es decir, que toda persona que sea sellada pudo experimentar en su vida el poder transformador de Cristo. Es decir, que ha podido experimentar una relación viviente, vital, creciente y transformadora en su vida, gracias a lo que Jesús ha hecho en ella. Por eso es que puede o va a recibir el sello de Dios. Y el tercer punto es que el sello se coloca en la frente, que es un símbolo de la mente. Y básicamente vamos también a desarrollar este punto al señalar la importancia que tiene, ¿no es cierto?, que nosotros podamos con nuestra vida poder reflejar el carácter de Cristo, ¿no? Y es la mente el centro de comando de todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, sentimientos, nuestras decisiones, nuestros hábitos y nuestras acciones. Pero avancemos con la descripción del suceso desde otro punto de vista. ¿Qué es el sellamiento? Bueno, el pastor Fernando Chay encuentra allí o describe en la página número 45 de que se denomina sellamiento a un proceso espiritual invisible para los ojos humanos que se halla en marcha y que finalizará bien pronto al fin del tiempo de gracia. Bueno, nosotros nos concentramos en que es un proceso espiritual, es decir, que este proceso espiritual es invisible para los ojos humanos, pero que es visible para los ojos angelicales. Es un proceso que se lleva adelante, es decir, que tiene sus etapas, que tiene sus tiempos y que se halla en marcha. Este proceso ya se halla en marcha, tiene un punto de partida y tiene un punto final. Es, como mencionábamos recién, un proceso espiritual. ¿Cuándo inicia? Aunque en la cita anterior tenemos ya una idea de cuándo finaliza, nosotros en la cita que sigue vamos a tener mayor claridad para responder esta pregunta. El proceso del sellamiento comienza cuando cada cristiano en el día de su conversión, y finaliza cuando termina para él el tiempo de gracia, bien sea en ocasión de su muerte o al fin del juicio investigador. Es decir, que este proceso de sellamiento tiene un punto de partida. El punto de partida es el día de su conversión. En algunos casos, la conversión de una persona puede coincidir con su bautismo. En otros casos, la conversión puede ser posterior a su bautismo. Es decir, que el momento de la conversión quizás no es muy claro o nosotros no lo podemos eh, eh, bien puntualizar, pero sí tenemos que entender de que el punto de partida tiene que ver con nuestra conversión y nuestra conversión quizás en forma visible se nota cuando nosotros o cuando la persona toma la decisión de ser bautizada y allí inicia. Ese es el punto de partida y finaliza, termina cuando finaliza para él el tiempo de gracia. El tiempo de gracia puede finalizar de dos maneras. De una,
tal cual lo está mencionando allí, ¿no es cierto?, en ocasión de la muerte de la persona, porque ese fue el tiempo que tuvo la persona para poder aceptar las invitaciones de Dios, y a través de ese tiempo se puede ver las decisiones que tomó esa persona, o al fin del juicio investigador, es decir, desde el momento cuando ya el nombre de esa persona haya sido pasada por el juicio investigador. Este tema nosotros vamos a hablarlo y profundizarlo un poquito más adelante, pero vamos a señalar, reiterar lo siguiente: comienza en el día de nuestra conversión y finaliza cuando o bien termina el tiempo de gracia en ocasión de la muerte, o al fin del juicio investigador. ¿Sí? Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es el sello de Dios entonces? El sello de Dios dice aquí que esta operación que realizan los ángeles de Dios consiste en la impresión de los principios de la ley de Dios en la vida de los fieles. Es decir, que esta operación, básicamente, tal como nosotros la leímos allí en el texto, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, esta operación consiste en la impresión, ¿sí? La impresión. Los ángeles allí que nosotros vimos en el texto tienen, o este ángel que viene desde donde sale el sol, tiene el trabajo, tiene la actividad de sellar en la frente a los siervos de Dios. Y ese sello consiste en la impresión, en imprimir los principios de la ley de Dios en la vida de los fieles. Cuando nosotros hablamos de la ley de Dios, estamos haciendo referencia al decálogo, los 10 mandamientos, las 2 tablas que fueron escritas por el dedo de Dios, según Éxodo capítulo 31, versículo 18. 2 tablas, en la primera de ellas 4 mandamientos que tienen que ver con la relación vertical, es decir, la relación que la persona tiene con Dios, y los 6 posteriores mandamientos, la relación horizontal, es decir, la relación que tienen o que las personas tienen entre ellas. Pero esta impresión de los principios de la ley de Dios tienen como objetivo fijar en la vida de los creyentes los principios de la ley de Dios. Otro objetivo es que produce obediencia fiel hacia el sábado. Un tercer objetivo es preparar a los hijos de Dios para que pasen incólumes, o sea, ilesos, sin ningún deterioro, el tiempo de angustia. Y finalmente, el sellamiento preserva a los hijos de Dios de la destrucción final. De estos 4 objetivos, nosotros podemos ya deducir la importancia que tiene el sellamiento, pues tiene que ver con decisiones eternas y tiene que ver con la manera o la forma en que nosotros, al tomar decisiones, vivimos y reflejamos el carácter de Dios, o en su defecto, el carácter del mundo. Pero concentrándonos en el primer objetivo, y concentrándonos en lo que dice el autor en la página 45, el objetivo del sellamiento es fijar en los hijos de Dios los principios de la ley de Dios. ¿No es cierto? El primer mandamiento, que habla sobre la lealtad. El segundo mandamiento habla sobre la adoración correcta. El tercer mandamiento sobre la reverencia. El cuarto mandamiento sobre la santidad del sábado. El quinto mandamiento sobre el respeto a los padres. El sexto mandamiento, el respeto a la vida. El séptimo mandamiento sobre la pureza. El octavo mandamiento sobre la honestidad. El noveno mandamiento sobre la veracidad. Y el décimo mandamiento tiene que ver con el contentamiento. Todos estos valores, ¿no? Estos principios
¿no? Tienen que ser desarrollados en el carácter de los hijos de Dios. Y por eso es que se produce el sellamiento. Por lo tanto, repetimos, el objetivo del sellamiento tiene por prioridad fijar en la vida los principios de la ley de Dios, tal cual nosotros vemos allí reflejados en lo que básicamente, en el principio que básicamente señala cada uno de los mandamientos que nosotros tenemos en Éxodo capítulo 20, ¿no es cierto? Y se repiten allí también en Deuteronomio capítulo 5. Pero vamos a ver cuáles son los requisitos para recibir el sello de Dios. ¿Sí? El texto que nos da el puntapié para poder saber cuáles son estos requisitos es Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Es un texto que demuestra ya definición, que es o presenta básicamente dos grupos bien marcados, bien antagónicos. Ya las personas han decidido en qué grupo de ellos han de estar. Dice ahí el texto bíblico: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es justo, el que es inmundo, sea inmundo todavía; el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. Básicamente, tal como lo señala y nosotros lo vemos en el libro de Apocalipsis, hay allí un gran conflicto. El gran conflicto en donde Dios manifiesta, ¿no es cierto?, sus propósitos, y el diablo trata de contrarrestar y oponerse a esos propósitos. Nosotros ponemos como ejemplo que Dios tiene su sello y el diablo coloca su marca. Dios, por ejemplo, envía 3 mensajes angelicales allí, ¿no es cierto? En Apocalipsis, el diablo envía 3 mensajes, ¿no es cierto?, en forma de ranas, dice, ¿no es cierto? Ahí, al igual que Dios, mensajes en cantidad, pero tratando de contrarrestar, ¿verdad?, lo que Dios está tratando de que la humanidad escuche. Los mensajes de Dios van dirigidos a toda tribu, a todo pueblo, a toda nación, a toda a todas personas, a todas ellas. Los mensajes dirigidos por el diablo van señalados a los importantes, a los reyes, a los dirigentes, a los gobernantes de las naciones. Entonces, este antagonismo nos muestra a nosotros de que hay requisitos para poder, para recibir el sello de Dios. Y lo que primeramente quiero señalarte es que tú puedes ser sellado con el sello de Dios. Tu aspiración debe ser sellado con ese sello que Dios quiere aplicar, ¿no es cierto? Y tal cual nosotros mencionamos anteriormente, tiene que ver con la aplicación de los principios divinos, los principios de la ley de Dios en tu vida, en tu mente, esos principios que tienen que ver con lealtad, que tienen que ver con adoración, con reverencia, que tienen que ver con el reconocimiento a Dios como creador por santificando el sábado, que tiene que ver con el respeto a los padres, con el respeto a la vida, la pureza, que tiene que ver con la honestidad, la veracidad y con el contentamiento, y que tienen que ver con un sinnúmero de principios que hacen que las personas sean puras, rectas, santas, y que, por sobre todas las cosas, en su relación con Dios, hayan descubierto y experimentado lo que significa la felicidad. Pero veamos el primer requisito para recibir el sello de Dios. El primer requisito está concentrado básicamente en estos dos aspectos. Dice el texto bíblico de que el que es justo y el que es santo. Nosotros señalamos y vemos de que ahí
hay básicamente dos principios, la justicia y la santidad, y que tienen mucha relación con lo que nosotros hemos desarrollado en los programas anteriores con respecto a, específicamente en el tema número 3, con respecto a lo que significa la justicia de Cristo, ¿sí? La justicia tiene que ver con un carácter perfecto, y la santidad tiene que ver con una vida santa, es decir, el desarrollo de un carácter perfecto y el desarrollo de una vida santa. Esto es lo que significa la justicia de Cristo. Entonces, el primer requisito para recibir el sello de Dios es que yo pueda recibir la justicia de Cristo en mi vida. Y eso significa reflejar el carácter de Cristo. ¿Puedo yo recibir la justicia de Cristo? Bueno, nosotros sabemos de que dice allí una escritora, Elena de White, de que la ley requiere justicia y la justicia requiere una vida santa y un carácter perfecto. Pero esto no lo puede ofrecer el hombre, pero para esto vino Cristo, para vivir una vida santa y desarrollar un carácter perfecto. Y Él ofrece estos dones, es decir, una vida santa y un carácter perfecto a todo aquel que quiera recibir estos dones. Y es más, Él desea edificar un carácter a la semejanza de Cristo, de Cristo, de tal manera de que sea tan sólido y que en esa persona pueda verse reflejada la imagen de Dios, tal como en el principio, porque cada ser humano está dotado, ha recibido la imagen de Dios, tal cual dice, ¿no es cierto?, Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, ¿verdad? Entonces, el primer requisito es que nosotros reflejemos el carácter de Cristo, es decir, que nosotros podamos recibir la justicia de Cristo. El segundo, y antes de pasar al segundo, vamos a señalar un aspecto importante que va a ayudarnos a explicar cómo nosotros podemos recibir la justicia de Cristo. Dice ahí, Jesús está en su santo templo. Ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y la confesión de nuestras faltas y pecados, y perdonará todas las transgresiones, de modo que queden borradas antes de salir Él del santuario. Y entonces los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados han quedado borrados y recibirán ellos el sello del Dios vivo. Pero quienes sean injustos e impuros seguirán también siendo injustos e impuros, porque ya no habrá en el santuario sacerdote que ofrezca ante el trono del Padre las oraciones, sacrificios y confesiones de ellos. Es decir, que nosotros hoy podemos recibir el perdón de todos nuestros pecados y pueden ser borrados. Es decir, tal cual lo dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí el proceso, el perdón y el perdón de nuestros pecados y la limpieza de la maldad. Lo que nosotros hablábamos en el programa número 3, la importancia de entender la justificación por la fe. Pero ¿nosotros podemos reflejar el carácter de Cristo? Por supuesto que sí. Nosotros debemos, y nuestro sacrificio tiene que ser concentrarnos en buscarlo a Él, concentrarnos en buscar, dejar de lado todo aquello que nos aleja de Él, en elevar nuestras oraciones, en confesar nuestras faltas y pecados y saber de que podemos recibir el perdón de todas nuestras transgresiones. El punto número 2 o el requisito número 2 para recibir el sello de Dios y ser, ¿no es cierto?, vestido con esa vestidura blanca que es la justicia de Cristo, tiene que ver con acciones.
y estas acciones se ven reflejadas en el estilo de vida. Dice que el que es justo practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Y esto habla de una entrega total. Esta entrega total tiene que ver con una pureza espiritual. Y claro, si yo estoy unido a Cristo, Cristo en mí, como dijo el apóstol Pablo, Él va a transformarme. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas, dice segundo de Corintios capítulo 5, versículo 17. Pero esto habla de una entrega total. Y esta entrega total dará como resultado pureza espiritual. Dice allí Elena de White en Joyas de los Testimonios, el tomo 2, página 69. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés y confesiones de ellos, ¿no es cierto? Básicamente allí lo que Elena de White nos señala es que nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Va a haber un violento combate con nuestro yo. Va a haber una tensión entre querer hacer lo que el pecado, ¿no es cierto?, me quiere, me invita, me arrastra, ¿no es cierto? Y la resistencia a través de mi voluntad de decir, no, no lo voy a hacer. Tal como lo señalamos en el tema número 3, la importancia de comprender de que el pecado, ¿no es cierto?, es algo grave. Por lo tanto, nos toca a nosotros pedir la ayuda a nuestro Señor Jesucristo para que Él, a través de su poder, a través de su sangre, nos limpie de nuestros pecados y de nuestros defectos de carácter. El punto número 3, para poder recibir el sello de Dios, tiene que ver con la voluntad. Tiene que ver con la acción inteligente. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Muchos cristianos viven frustrados porque no entienden el Evangelio, no entienden porque o ignoran o no entienden porque no buscan en la palabra de Dios allí el mensaje que Dios tiene. Cuando se menciona acerca de pelear la buena batalla, tiene que ver con el vencer en Cristo, el vivir una vida cristiana victoriosa en forma permanente, ¿verdad? Y para ello, para poder vencer, yo tengo que estudiar la Biblia, yo tengo que orar, yo tengo que compartir mi fe, yo tengo que vivir caminando con Cristo, tal como lo señala aquí Elena de White. Dice, los que venzan el mundo, la carne y el diablo, serán favorecidos y recibirán el sello del Dios vivo. Los que no sean limpios de manos, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Los que estén premeditando el pecado y ejecutándolo serán pasados por alto. Solo los que en su actitud ante Dios ocupan el lugar de los que se arrepienten y confiesan sus pecados en el grande y verdadero día de la expiación, serán reconocidos y señalados como dignos de la protección de Dios. Aquí hay algo muy importante de entender. Se puede vencer en Cristo. Podés vencer tus defectos, heredados o cultivados. Podés vencer aquel pecado que te arrastra. Podés vencer en Cristo y venciendo en Él serás sellado por Dios. Y recuerda que el sellamiento tiene que ver con fijar en la vida de las personas los principios de la ley de Dios, los principios señalados en los 10 mandamientos. ¿Sí? La lealtad, la adoración correcta, la reverencia, la adoración
a Dios, reconociéndolo como el creador en el día sábado, el respeto a los padres, el respeto a la vida, la pureza, la honestidad, la veracidad y el contentamiento y todos los otros principios, porque estos que yo he mencionado tienen que ver con cuestiones superficiales, aunque importantes, pero cada uno de los mandamientos tiene una profundidad tan, tan profunda que nos lleva a encontrar otros principios que van a beneficiar nuestra vida, porque Dios es así, Dios es eterno y busca nuestra felicidad. Por lo tanto, el punto número 3 es que podemos vencer en Cristo, podemos tener una vida victoriosa permanente. Quisiera señalar estas dos citas y colocarlas allí, ya finalizando nuestro programa. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Es decir, no puedes darte el lujo de señalar que no puedes más, de sentirte derrotada o derrotado y no seguir peleando. Si llegas a esta conclusión, dejarán ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en la propia voluntad, es decir, tiene que ver con tu decisión. Si tú decides vencer en Cristo, por supuesto que vencerás en Cristo, pero si tú te echas al abandono, si tú buscas otros caminos o alternativas para poder enfrentar el pecado, serás derrotado. Si no quieren, no pueden vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Esto es muy importante. Un corazón no santificado es un corazón que no ha sido entregado completamente. Y la falta de voluntad tiene que ver con la decisión de entregarnos completamente al Señor, tener a Jesús como nuestro Salvador y tener a Jesús como nuestro Señor. Dice esta otra cita, es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. ¿Escuchaste? La educación, la cultura, la voluntad, el esfuerzo, todos hacen bien, todos son importantes dentro de su esfera, ocupan su lugar, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. ¿Y dónde está el problema? En el corazón santificado, no santificado. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Y ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede darle vida a las facultades muertas del alma y atraer esta a Dios, a la santidad. Es decir, solamente Cristo puede cambiar tu corazón, santificar tu corazón, darle vida a todas las facultades muertas que el pecado hizo morir y esas facultades atraerlas a Dios, a la santidad. Por lo tanto, los requisitos para recibir el sello de Dios es reflejar el carácter de Cristo, es entregarnos totalmente, es vencer en Cristo. Reflejar el carácter de Cristo significa tener la justicia de Cristo, es aceptar lo que Él está dispuesto a darnos, su vida santa y su carácter perfecto. Él quiere imputarnos, quiere que nosotros adquiramos ese regalo. Si lo deseamos, lo podemos obtener. Eso habla de una entrega total y la entrega total produce una pureza espiritual y esa pureza espiritual se va a ver reflejada en una vida victoriosa, en una vida cristiana, victoriosa en forma permanente. Es decir, que tú puedes recibir el sello de Dios.
entendiendo que el sello de Dios tiene como objetivo fijar los principios de la ley de Dios en la vida de las personas. Tiene que ver con que vos entiendas y reconozcas que el sábado es el día de adoración que Dios escogió. Tiene que ver con el hecho de que el sello de Dios te va a mantener de pie firme ante las tormentas que se desaten a tu alrededor, y tiene que ver con que el sello de Dios va a preservarte de la destrucción final. Definimos entonces finalmente qué es el sellamiento. El sellamiento es el establecimiento definitivo de un ser humano en la verdad, la fijación permanente de los principios de la ley de Dios en su vida. Así el sello de Dios solo podrá ser aplicado por el ángel sobre una vida de un auténtico cristiano, sobre una vida consagrada, sin manchas, lavada por la sangre de Cristo y poseída de un verdadero anhelo de reflejar la perfección del carácter divino manifestado en su ley. Definitivamente el sellamiento es un proceso sumamente significativo, importante y tiene un propósito bien definido. Por lo tanto, es bueno, es necesario de que tú estudies la palabra de Dios, de que tú busques en la palabra de Dios tener un relacionamiento con el Señor, de que tú abras tu corazón, de que sepas de que la palabra de Dios dice que desde la punta de nuestra cabeza hasta nuestros pies, todo está contaminado por el egoísmo, está contaminado por el pecado. Que lo que tenemos en nuestra mente, como dijo Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 1 al 15, desde de adentro de lo que tenemos aquí, dentro de nuestra mente, de allí surgen todas las acciones pecaminosas, y que nuestra mente necesita ser transformada, nuestro corazón está contaminado y Cristo está dispuesto a hacerlo. Acepta la invitación, acepta su invitación de ir a Él. Ve a Cristo, ¿cómo estás? No permitas de que la realidad o los problemas de la vida te lleven a desistir. Tú puedes vencer, puedes ser sellada con el sello de Dios. Dios puede imprimir sus principios en tu vida. Dios puede hacer de ti un vencedor, porque Él prometió en su palabra, aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor te dé la victoria, que Dios te fortalezca y que sepas de que Él quiere sellar sus principios en tu vida, hacer de ti un ciudadano del reino de los cielos.